Muy buenas noches, licenciada. Mi equipo comunitario de trabajo de grado está conformado por mi persona, que es Esteban Quispe, por mi compañero Sergio Oscar Salazar Yanque, por mi compañero Michel René Sangalli Espinosa. En esta oportunidad vamos a dar a conocer lo que es el relato individual, qué aspectos se deben considerar, qué aspectos se deben tener en cuenta para realizar una redacción adecuada de la mejor manera posible, donde nos dice que cada integrante del equipo comunitario de trabajo de grado debe describir actividades y acciones. El relato individual debe entenderse como la reconstrucción ordenada de la experiencia innovadora vivida, es decir, la narración de la relevancia, pertinencia de las actividades, acontecimientos, hitos en un contexto determinado. Su redacción debe apoyarse, nos indica, en diversas fuentes de información, como ser, por ejemplo, fichas de observación, mapas analíticas, línea del tiempo, diario de campo, guía de entrevistas, diálogo comunitario, cuestionarios, registro fotográfico, registro de videos, actas de reuniones, DPDCs, articulados, implementados y otros documentos que contengan datos e información sobre la experiencia educativa. Continuando con el tema, un claro ejemplo tenemos que tener en cuenta estos aspectos fundamentales. Por ejemplo, elaboración del diseño metodológico, implementación de la propuesta. En la elaboración del diseño metodológico es donde el diagnóstico participativo con la identificación del nudo problemático, que debemos tenerle muy en cuenta y claro. Otro aspecto, implementación de la propuesta educativa y el plan de acción planificado. Esos son los aspectos que debemos tener en cuenta. Un tercer aspecto es la articulación curricular realizada. Continuando, uno de los aspectos fundamentales que considero como mi equipo comunitario y personalmente es que previamente al redactar el relato debemos considerar y tener muy en cuenta la elaboración de un mapa mental, esquema, una línea del tiempo. En nuestro caso, por ejemplo, lo que nosotros hemos hecho es la línea del tiempo. ¿Qué implica esto? Tenemos en la primera parte conformación del equipo comunitario del trabajo de grado. En el segundo tendríamos trabajo de campo, lectura de la realidad. Como tercero tenemos nudo problemático. Como cuarto, categorización. Como quinto, modalidad de graduación. Como sexto, propuesta educativa transformadora. Y como séptimo, implementación de la propuesta educativa transformadora. Entonces, en ese marco nosotros debemos trabajarlo para que nuestro relato sea coherente y demuestre correctamente una información adecuada. Ahora, continuando con el tema, en la estructura de nuestro trabajo, los relatos de los estudiantes, o sea, de nosotros, del equipo comunitario de trabajo de grado, tienen que ir en la siguiente orden. Maestro de formación, número uno, que esa es mi persona, poniendo de ejemplo. Maestro en formación, que es mi compañero Sergio. Y el tercero, que es maestro en formación, que es mi compañero Michel Zené. Entonces, debemos ir de esa forma ordenadamente. Continuando, una parte fundamental para que la redacción del relato individual sea entendible, organizada de la mejor manera posible, para que no cometamos errores, para que nos guiemos, tiene que ir en tres partes fundamentales, que es el inicio, desarrollo y cierre. En el inicio, básicamente tenemos que es la presentación de la investigación. Para ello tenemos que tener preguntas. ¿Quién soy? ¿En qué unidad educativa o con qué años de escolaridad realicé la implementación de la propuesta? ¿Qué características tienen los estudiantes con quienes se realizó la experiencia? Nos dice que se deben narrar las fases de la elaboración del diseño metodológico en cuarto año. En redacción del diagnóstico socioparticipativo deben notarse los mecanismos de organización
que dieron lugar al relevamiento de datos e información, así como la identificación del nudo problemático, las preguntas por los mediadores y el diálogo con autores y con los actores. Entonces, en esta parte del inicio, tenemos que considerar las preguntas que son fundamentales para nuestra redacción. Prosiguiendo, tenemos el punto 2, que es el desarrollo. En el desarrollo debe contemplar algunas dimensiones específicas. Entre ellos podemos destacar el plan de acción e implementación de la propuesta educativa, concreción y articulación curricular, realizada la producción, impacto social, empoderamiento de los actores para la transformación de la realidad educativa, desarrollo de capacidades específicas dentro de cada una de las áreas, espacios de aprendizaje y más allá de la hora. Entonces tenemos que tener mucho en cuenta lo que es la articulación curricular, impacto social y empoderamiento de los actores. Son aspectos fundamentales que nos ayudarán bastante. Tenemos el punto 3, que es el cierre, donde nos indica, debe culminar como el resultado del aporte en general de la experiencia individual en el proceso de la experiencia transformadora. ¿Cómo demostrar cómo la experiencia individual aportó a la propuesta global del equipo comunitario de trabajo de grado? En uno de los aspectos que me llamó personalmente bastante la atención, nos dice una capite: ¿qué aportes destacan de su experiencia que contribuyeron a la concreción del modelo educativo sociocomunitario productivo?